buenas noches a todos, bienvenidos a La Dichosa Palabra, a esta ya clásica casa de citas que hoy se traslada y se convierte en la Casa de las Musas, donde también aquí hay festival. Así La Dichosa Palabra se une a los festejos, a las actividades de este acontecimiento artístico que pone a Jalapa en el centro de las miradas de todo el mundo de las letras. Así que nosotros aquí dichosos como cada sábado, les damos la bienvenida al Museo de Antropología de la ciudad de Jalapa y pues aquí nos haremos de palabras. Paso la palabra a mis compañeros. Muy bien. Salvador Díaz Mirón tuvo enormes virtudes como escritor y también, hay que admitirlo, tuvo grandes defectos como persona. Cuando su mujer intentó llamarle la atención acerca de estos últimos para mitigarlos, él escribió un poema muy famoso que comienza así: no intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es al par luz y firmeza, firmeza y luz como cristal de roca. Cual suena bastante bien, aunque yo creo que él está mucho más loco que su mujer. Salvador Díaz Mirón tenía muy buen oído para la poesía, para la literatura, pero no tuvo muy buen oído para escuchar las razones de otros. Aquí en La Dichosa Palabra queremos esforzarnos siempre en mejorar estos dos oídos, el oído para la literatura, para la poesía y también el oído para escuchar las razones de los demás. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. Me da mucho gusto que Pablo haya comenzado con cuestiones poéticas que tienen que ver con el oído, porque yo quiero comenzar con una que tiene que ver con la imagen. En Las soledades de Góngora, poeta barroco, habla de un náufrago. El náufrago llega todo empapado, se quita la ropa, la exprime y la tiende a que se seque. Pero en lenguaje poético dice: desnudo el joven, cuando ya el vestido océano ha bebido, restituirle hace a las arenas, y al sol le extiende luego, que lamiéndole apenas su dulce lengua de templado fuego, lento le embiste y con suave estilo la menor onda chupa al menor hilo. Para que vean cómo se complican los poetas. Él es Góngora y yo soy Eduardo Casar. Muy buenas noches. Todos estamos equivocados. Únicamente los humoristas riéndose de todo, han intuido la inanidad de lo serio e incluso hasta de lo frívolo. Decía Émile Cioran, siempre con una burla y una ligereza sarcástica ante nuestra seriedad del mundo. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. El próximo lunes, 7 de octubre, se cumplirán 164 años de la muerte de Edgar Allan Poe, el autor estadounidense, autor de El Cuervo, entre otras muchas novelas. Murió en Baltimore, ciudad que le quiso rendir muchos homenajes de muy diferentes maneras. Por ejemplo, yo no soy muy aficionada al fútbol americano, pero yo me he enterado de que el equipo de esta ciudad volvió por fin a la liga después de 13 años sin disputarse. ¿Y cómo creen que llamarían a este equipo? Ravens, que significa cuervos. En 1998, ya hartos de no tener mascota, decidieron pues adoptar 3 cuervos, y adivinen sus nombres, eran Edgar, Allan y Poe. Así es como las letras también le rinden homenaje al deporte, y el deporte se liga con las letras también. De él es esta frase que dice así: tal como veo la vida, esta noche es una noche deprimente. Nosotros aquí dispuestos siempre a ser la dichosa, queremos invitarlos a que nos escriban, a que participen con nosotros y sobre todo a que se queden la próxima hora para disfrutar de lo que haga falta aquí esta noche. Por ejemplo, les invitamos a compartir sus opiniones acerca de si creen que la mejor literatura está aún por escribirse. Esa es la pregunta que les lanzábamos en las redes sociales, tanto en Twitter, en @ladichosa22, como en nuestro perfil de Facebook, La Dichosa Palabra, y con la que podrán
ustedes estar comunicándose, participando y iremos aquí leyendo algunas de sus respuestas. También les recordamos que después les lanzaremos la dichosa palabra y para toda la gente que se ha acercado hoy amablemente a este Museo de Antropología, pues también les tendremos muchos libros y muchas preguntas aquí para disfrutar. Yo sin más dilación quisiera empezar con las preguntas que nos han hecho ustedes, buenas, copiosas, abundantes. Tengo una jalapeñas. de Carlos Villalobos, por ahí anda Carlos Villalobos, ahí está. Dice, ¿qué es cognitivo? Cognitivo viene de cognitio, conocimiento. ¿Sí? En realidad uno puede decir cognocer, ¿sí? Aunque va a sonar muy raro, ¿no? Y cuando de pronto adquiere una certeza, uno puede decir cogno. Es decir, conozco, ¿no? Sí, sí. Caray, ¿cuánto conozco? Cogno. Sí, sí. Que no es lo mismo que cognación. Cognación es la cuestión de la consanguineidad por línea femenina. Que siempre esa cosa es muy por línea femenina. Entonces, ahí está más o menos. O sea, no viene de ningún lado, sino que está estable y estamos hablando en latín. Ole. Edgar Morales Castellanos, ¿por dónde anda? Edgar Morales nos pregunta que de dónde proviene la expresión ojalá. Bueno, pues muy brevemente, pero tiene que ver con un malentendido. Normalmente, pues la gente pensamos siempre que ojalá tiene que ver con si Dios quiere, que proviene del árabe si Dios quiere, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá, decían algunos. Pero sí viene del árabe, pero no quiere decir, no viene de ojalá así nada más, sino viene de lau sha Allah, que quiere decir si Dios quisiera, que no es exactamente lo mismo, porque si si el niño se va a dormir en la noche y le dice la mamá buenas noches, nos vemos mañana, y el niño le dice lau sha Allah y ojalá, pues quiere decir que a lo mejor amanezco y a lo mejor no, ¿no? Entonces, en cambio, si uno dice, si Dios quiere, quién sabe, ¿no? Totalmente quién sabe, Dios a lo mejor no quiere. En cambio, si Dios quisiera, estoy deseando que sí lo quiera, ¿no? No se lo estoy dejando totalmente libre a Dios, sino estoy cargándole a Dios un poco mi deseo de que sí suceda así, ¿no? Entonces, ojalá realmente quiere decir, si Dios deseara, si Dios quisiera, ojalá que Dios quisiera eso. Y ¿no? por eso también vean que la H es muda, pero no tanto. Porque cuando uno ve una ojalatería, ¿sí? Lo que quiere decir es que es probable que el coche se componga o no. ¿O no? Si Dios quisiera. Ojalá que Dios quiera. No dejemos en manos de Dios, pero ojalá. Sí, no. Ya ponerse a ver lo que Dios quiere y no quiere es toda una cuestión teológica. No, Pero pero él es muy Es fijado, divino. él es muy fijado, siempre está checando. ¿Tú, Ocupado. Pablo, tienes alguna? Sí, bueno, alguna que quizá no voy a responder bien, porque tiene, me imagino, jiribilla y soy incapaz de seguirla. Paola Germán Bozada. ¿Dónde estás, Paola? La de la jiribilla, vamos a ver. Pues nos preguntas, Paola, ¿quién descubrió realmente, y ahí la cosa está en la palabra realmente, los rayos X? Los rayos X, que muchas veces se conocen como la radiación Röntgen, justamente porque se atribuye su descubrimiento primero a William Röntgen, pero sí sabemos que, y él también lo sabía perfectamente, que no es que él haya sido el primero en detectar los rayos X, sino que fue el primero que los estudió de una manera sistemática y quien les puso el nombre de rayos X, aunque insisto, muchas veces se les conocen como la radiación Röntgen por él mismo. Y lo observaron antes de él, pues muchas otras personas muy famosas, entre los más famosos, pues Edison, Nikola Tesla, etcétera. Recordemos pues, que los rayos X son una radiación electromagnética producida por electrones. Tuve la suerte hace unos días de estar en el CERN, en el acelerador de partículas, en el acelerador de hadrones allá en Ginebra y en Francia, y nos contaban que un problema de acelerar electrones en este gigantesco túnel de 27 kilómetros de circunferencia es que al viajar en curva generan muchísima
radiación de este tipo y de otros tipos. Entonces, bueno, no sé por qué estoy diciendo todo esto, pero estoy seguro Pero lo estamos que ella escuchando con mucha quería atención. que traía jiribilla y lo que no esperaba era la respuesta típica de William Röntgen, que es la que yo más o menos puedo darte. ¿No? Ahí Gracias está. por tu pregunta. Con o sin jiribilla, realmente, ojalá lo hayas entendido. Ojalá. Ojalá estén ustedes también atentos en casa porque ahí les va la definición de esta noche. Dice, desembocadura de un río caudaloso que es profunda y amplia. Siempre es de un solo brazo y suele tener la forma de un embudo. Allí se mezclan las aguas dulces del río con las aguas saladas del mar. Es el título de un libro de un famoso poeta y traductor veracruzano. Y ahí es donde ustedes tienen que abrir los ojos y decir, ah. Bueno, pues para todos aquellos atentos porque les tenemos unos libros estupendos. De Jean Teller, Nada. Bueno, este libro parece ser extraordinario, tiene un montonal de premios, es el mejor libro del 2010 por el periódico alemán Zeit, el mejor libro, la mejor novela en ámbito en Frankfurt. Bueno, tiene muchísimas recomendaciones y es un libro, una novela filosófica acerca de una anécdota de una niña con la que empieza la novela, muy, muy interesante acerca del sentido de las cosas. Yo ahorita que inicié diciendo de la inanidad de todo con esta cita de Cioran, por supuesto, este libro lo refuta totalmente, ¿no? Es tan bueno que algunos le dicen algo, no nada. No, según yo, el gobierno danés lo incluye en las listas de lecturas obligatorias en secundaria. Sí. Tiene que ver con niños y tiene que ver con el desprendimiento y el apego a cosas y la importancia que les damos. Qué bonito que el gobierno danés recomiende nada. Nada, Qué actitud. Pablo, hago una recomendación aquí. Bueno, yo en secundaria tenía un libro que se llamaba exactamente como este, pero no era este, se llamaba El cuerpo humano. Y este también se llama El cuerpo humano, pero es una novela de un italiano, un escritor llamado Paolo Giordano. Es una cortesía de Editorial Salamandra, este debut literario de... no es un debut, miento. Esta novela de un jovencísimo escritor italiano. El cuerpo humano. Viene sin ilustraciones. Es lo malo. Pero mejor lo dejas todo de la Mi imaginación. libro de secundaria sí tenía ilustraciones, pero bueno, no estaba tan divertido como este a pesar de todo. Y tenemos un extraordinario poema en el centro del año de Jaime Labastida, que ganó el premio Mazatlán el año pasado, y también de la misma editorial Siglo XXI, algunas visiones sobre lo mismo, que son entrevistas a poetas mexicanos de Jorge Asmún Bojalí. ¿Y qué es lo mismo? Pues no sé si sea sobre el centro del año o sobre lo mismo. No, es sobre la poesía. Ah, eso es lo mismo. Eso es Que no es lo ok. mismo. Sí, sí. Bueno, Y ahora ha sido el momento, ahora sí, para que los que están aquí, estos ojitos que nos miran, también se pongan a pensar y nos digan si se quieren llevar algunos de los libros que tenemos esta noche y que ahora mismo no sé cuáles son, pero se los vamos a les dar. vamos a dar, aquí hay muchos. Por cierto, Nicaragua, tierra de creadores, con fotografías de Daniel Mordinsky. qué maravilla encontrarme hoy en el hotel, perdón que te interrumpa, con Ernesto Cardenal caminando. Es una de las cosas, de esas sorpresas increíbles que te puede traer un festival como el High Festival, ¿no? Claro, Un qué padre. acontecimiento como el High Festival, encontrarse con un gran poeta como Ernesto Cardenal, la verdad, muy padre experiencia. Gran bullicio el que hay aquí estos días. Otro gran personaje de esta ciudad es Sergio Pitol, que estamos buscando el libro de Sergio Pitol, que lleva el título de una obra de Johann Sebastian Bach. Ya Para respondo, ustedes. Todos ustedes tienen que levantar las manos. Ahí, Aquí hay Aquí este, hay un micrófono. Habíamos ya dicho le él, pero ganaron. Perdón. Primero tu nombre. Rafael Díez, la obra de Pitol es El arte de la fuga. sí, señor. Muy bien. Así Aplauso. es. Y no sé si ustedes saben por qué inventó Bach el arte de la fuga. Tenía 11 hijos. Con síndrome del nido vacío. Sí. ¿En dónde nació? Es la siguiente pregunta para todos ustedes. Derek Walcott es el mismo lugar en el que acontece su vasto poema narrativo, Homeros. Y aquí, mira, para que te oigamos todos en casa, para que te puedas ver en la repetición. Aprovecho, miércoles 2:30 de la mañana. Felipe Ortega, Santa Lucía. Sí, Muy bien. es de una isla.
del Caribe. Otro aplauso para él. Muy bien. Bravo. Y nosotros nos tenemos que ir unos minutos, pero no se vayan ni aquí ni en casa, porque volvemos aquí con más dichosas palabras. Muchas gracias, estamos muy aplaudidos, no solo porque venimos de un largo trayecto en autobús, sino porque ustedes nos reciben con mucho cariño. Muchas gracias, para nosotros es realmente un enorme gusto y un privilegio volver a Jalapa y hacerlo además en este maravilloso museo de antropología, que es, sin duda alguna es uno de los mejores de México y del mundo, y hacerlo también en el marco del High Festival, que es en muy poco tiempo pues también se ha consolidado como un acontecimiento literario de primer orden en México y en el mundo también. Saludamos a todos nuestros amigos que están siguiendo La Dichosa Palabra por internet o que se están robando la señal, yo no sé cómo, con antenas parabólicas o No quién pasa. sabe cómo lo estén haciendo. No pasa. Bueno. No, para los que nos están viendo por el canal 22 Internacional también. A Sí. todo, del otro A lado todos. de cualquier frontera, bienvenidos sean todos ustedes. Pablo, qué expresión tan bonita eso de los mexicanos, como decimos que alguien está muy aplaudido, ¿no? Ves pasar a alguien y dices, pues, ¿cómo está fulano? Pues ya está muy aplaudido, ¿no? Cacheteado. Sí, es muy bonita expresión. Dice Laura, muy cacheteado. Sí, ¿por qué no decimos muy abucheado, no? Cuando si Sí. ya has acumulado muchas, pues también a lo mejor estás Por el siendo optimismo, abucheado más que varias nada. veces. Bueno, en fin, les recordamos la pregunta del Twitter y del Facebook de esta noche. Les estamos preguntando si creen ustedes que la mejor literatura está aún por escribirse. En otras palabras, les estamos preguntando qué tan optimistas son respecto al futuro de la literatura. Y debe haber muchas opiniones muy acaloradas al respecto. Y vamos a continuar respondiendo preguntas de nuestro culto público. A ver, Laura. Yo les tengo de parece- Rafael si no les Díaz parece mal. Garelli. ¿Dónde estás? Ah, bueno, le toca hoy todo bueno. a usted. Nos pregunta sobre la expresión divertirse como un enano, que de dónde viene. Yo no sé si los enanos son tan divertidos todos. No me gusta generalizar en general, pero sí te voy a dar dos teorías, digamos, dos versiones. Lo que pasa con las expresiones populares es que nadie sabe ni cuándo ni cómo nacieron, ¿no? Se empieza a generalizar el uso y la gente empieza a extenderlo y hasta hoy. Bueno, pues hay dos. Una es que los enanos en realidad es una manera cariñosa de llamar a los niños, a los pequeños. Entonces, se supone que los niños se divierten más, juegan más, tienen como el lado lúdico mucho más desarrollado, o por lo menos lo experimentan más que los adultos, lamentablemente. Pero bueno, divertirse como un niño, ¿no? Que también se puede decir pasársela o disfrutar como un enano, ¿no? Lo que pasa ahora con el lenguaje que está bajo la lupa de lo políticamente correcto es que se intenta evitar este tipo de connotaciones que puedan ofender a alguien, ¿no? La discriminación luego de ciertas personas como judíos, gitanos, negros, en fin, hay expresiones que todos ya saben, entonces no las voy a repetir ahora, Qué pero bueno que no dijiste minorías. aplaudidas. Y luego la otra es que los enanos, que esta yo la creo quizás un poco más, pero quién sabe porque es data de hace siglos, es que los enanos eran unos personajes que, representaban unos personajes en la corte y en el circo, básicamente eso eran dos de los ámbitos donde más trabajaban, pues. Los bufones. Los bufones que hacían reír al príncipe, al rey, y a todo el mundo, ¿no? Entonces, ellos casi tenían la obligación de estar siempre sonriendo y hacer reír. Eso hacía parecer que siempre estaban divirtiéndose y que eran personas felices. Lo cierto es que, bueno, pues cada quien lleva la procesión por dentro y me imagino que tendrían vidas como todos.
Pero O bueno, peores. viene O o mucho peores. peores. Bastante peores, sí. O mucho peores. Y en que el todos. circo ya ni te digo, porque se supone que también ellos eran como los protagonistas de estos números cómicos y donde se hacían chistes, y ellos eran principalmente el blanco, ¿no? De prácticamente burlas. de todas las burlas. Entonces, pues sí, no creo que lo pasaran tan bien, Bueno, pero se dice que siempre están sonriendo. Durante muchos siglos que se pensaba que el enanismo era una enfermedad mental, sobre todo más que ¿Mental? física. Sí, se Mental. tenía como que siempre estaban sonriendo porque en realidad tenían una deficiencia mental también, lo cual también es una injusticia, como ha habido tantas otras durante toda la historia sobre pues, las personas que no consideramos normales. Entonces, bueno, pues esas son las dos teorías que hay. Hoy se dice divertirse como nano. Yo prefiero aludir a los niños, que es mucho más amable y agradable el término. Pero bueno, si uno se lo puede decir, me lo estoy pasando muy bien. Pues así Ahora, no se sí es ofende a muy nadie. interesante lo que señalas de los enanos en las cortes. Pensemos tan solo en las meninas. En las cortes españolas se usó muchísimo a los enanos como... Hasta las pinturas salen como Sí, protagonistas bueno, de la están- corte. hay retratos increíblemente buenísimos de Velázquez que pintó a varios de los enanos de la corte. Son obras de arte muy... Sí, de muy las conmovedoras. meninges de Velázquez, ¿no? Las No, men- no, no. O Meninas. sea, hablando de ese También la problema pinta. mental, hablando de lo mental, bueno, yo les recomiendo muchísimo una novela, que es una novela muy breve, del Premio Nobel de Literatura por ahí de fines de los 40, principios de los 50, Par Lagerbeest, o Par, decimos en español, con diéresis, Par Lagerbeest, que se llama El Enano. El Enano, y es justamente la vida de un enano. Toda la novela está contada por el enano de la corte, el bufón de la corte, y pues realmente es un individuo muy amargado, muy triste, ¿no? Muy enojado con el mundo, pero que tiene que hacer reír, justamente. Es un personaje ubicado en una corte medieval, muy interesante novela psicológicamente, y además el ambiente de la violencia en las cortes del Renacimiento está muy bien reflejada. Pero esto del bufón, ahorita me permito recordar que es algo muy antiguo y universal. Prácticamente en todas las cortes de los reyes, hasta conocemos bufones en las cortes de los faraones egipcios, en las cortes chinas, en las cortes indias, incluso en el mundo mesoamericano también. Sabemos que los aztecas, los gobernantes aztecas, tenían sus bufones. Algo muy curioso, porque es un fenómeno más allá del Atlántico y de las conexiones, un fenómeno que se da universalmente entre los reyes, y los enanos desaparecieron casi de las cortes a principios del siglo XVIII. Ahorita estaríamos nosotros diciendo que qué condición tan terrible la de los enanos, que hacían de bufones, pero el bufón tenía una función muy importante para los políticos y para los gobernantes, porque el gobernante, como está por arriba de todos, el gobernante no tiene iguales. Entonces, al no tener iguales, el gobernante puede enloquecer, porque lo que nos hace coherentes, lo que nos hace ubicarnos, es ver a los demás que son iguales a nosotros, ¿no? Esa es una condición que nos humaniza. Y el gobernante que está, el autócrata, el monarca que está hasta arriba de todos, puede quedarse loco precisamente al no tener iguales, ¿no? El hombre que es muy rico, el hombre que es muy poderoso, empieza a ver que todos los demás lo tratan de una manera condicionada a su poder, no en función de una libertad, no en función de que te tratan como realmente te quisieran tratar libremente. Entonces, algunos han dicho que los actuales políticos están más locos que nunca, porque les hacen falta bufones, ¿no? Les hacen falta alguien que se burle de ellos, alguien que se mofe de Todos ellos. los enanos que nos estén viendo empiezan a echar currículum. En todas las democracias yo creo que siempre hay quien se burle de todos los políticos, en las caricaturas y todo, pero sí es muy interesante lo que señalan ustedes, porque tú, Germán, has recordado aquí muchas veces esa costumbre de los romanos, de los emperadores romanos, que tenían a alguien que les estaba constantemente repitiendo que no eran dioses, para que, digamos, pusieran los pies en la tierra y no enloquecieran. Y recordemos el papel privilegiado que se le da a los bufones, por ejemplo, en las obras de Shakespeare, donde siempre son... salen. Siempre salen, pues, ¿no? Hay muchísimos, y además son los que dicen muchas veces la verdad más Al rey cruda, Lear, ¿no? el que Es el personaje le dice la verdad. principal. Es el que de le Lear. dice la verdad, es el que le hace abrir los ojos a Lear, y es un papel importantísimo, ¿no? Y- Que es como un y- papel de un rey invertido, porque todo el mundo se burla del bufón,
pero el bufón es el único que se puede burlar del rey. Exactamente. Porque si alguien se burla del rey, lo matan. Pero el rey que mata a su bufón siempre fue visto en todas las cortes como un absoluto tirano. O sea, el bufón se puede burlar del rey, pero el rey no puede matar al bufón, ni puede torturar al bufón, ni puede castigar al bufón de que se ría de él, ¿no? Entonces este papel es muy interesante. Y luego esta reminiscencia de que los enanos son usados como blanco de los chistes, pues no hay que irse hasta el siglo XVIII. En el cine mexicano, hasta hace muy pocos años, se usaban todavía enanos con esa misma función en las comedias mexicanas. Y en un teatro, en el Teatro Helénico en la Ciudad de México, tienen una placa, bueno, tienen placas de todas las obras que han estado ahí, y tienen una placa que conmemora las no sé cuántas representaciones de la obra Blancanieves con auténticos enanos. De veras es increíble que la placa diga eso y está ahí colgada, ¿no? O no te veas tan lejos, los que hemos sido chaparros en la escuela durante muchos años también hemos sido blanco de muchas burlas frustrantes y humillantes, pero... Bueno. En fin, ¿alguien más quiere responder? Ya nos Dichosa colgamos un palabra. poco. La pregunta no fue tan enana como aparentaba. Se alargó. Vamos a la dichosa palabra, porque creció demasiado esa respuesta. Desembocadura de un río caudaloso, profunda y amplia. Siempre es de un solo brazo y suele tener la forma de un embudo. Allí se mezclan las aguas dulces del río con las aguas saladas del mar. Título de un libro de un eminente poeta y traductor veracruzano. Si ustedes en su casa saben de qué libro estamos hablando, pues tendrán prioridad para llevarse algunos de los libros que vamos a mostrar rápidamente. Este Comenzamos. preciosísimo libro, que es una selección de textos de Rainer Maria Rilke, que está fabuloso, lo estaba ahorita hojeando, sobre el amor. Es una cortesía de Alianza Editorial, verdaderamente una maravilla para mi esposa y para sus enamorados. Muy bien. Es un chiste, pero no. El perro de Oventic de Armando Vega Gil nos lo trae al favor infantil, y si muchos se conocen a Armando como integrante de Botellita de Jerez, bueno, pues que sepan que es antropólogo, que da talleres de escritura, que además es performancero, en fin, tiene un currículum maravilloso y varios premios en su haber, 21 libros, entre ellos algunos infantiles, y este tiene que ver con la muerte. Cuando murió su padre, dicen que se fue un rato a Chiapas, y ahí en un centro comunitario, pues de cerca aprendió con los niños tzotziles lo que es un poco el sentido y sobre todo cómo enfrentar la muerte. Así que para los niños, para que también tengan lecturas en las que poder aprender valores y poder hablar sobre temas, acá este perro de Oventic con ilustraciones de Rafael Ontiveros Aper, que son maravillosos. Y también tenemos de Rodrigo Flores Sánchez, una edición de Almadía de un libro de prosas literarias que se llama Tianguis. Viene con su ventanita y todo. Este libro no se llama El cuerpo humano. No, Sin embargo, no. El trasero. Podría, pero no. Bueno, tenemos algunas preguntas para el culto público que nos acompaña. Aquí también íbamos a dar unos libros, Chucho, otros. Ya sabemos que libros estamos dando, ¿sí? Bueno, yo me voy con las preguntas, me arranco. Nuestro productor dice que sigamos adelante. Bueno, queremos el nombre del traductor de Homeros, de Derek Walcott, el traductor de Homeros al español. Traductor del libro Homeros de Derek Walcott al español. No. ¿Alguna pista, Pablo? No. La pista es el autor de la dichosa palabra de esta noche. A ver, ahí hay alguien. Ahí está. Bueno, esperemos que... ¿Y qué tal que no le atina? ¿Qué hacemos? Más vale que sí sepas. ¿Sergio Pitol? ¿Perdón? ¿Sergio Pitol? No. Otro, por ahí. Muy bien. ¿Tu nombre es? Rodolfo Sousa, es José Luis Rivas. Perfecto. Sí. Bien. Vientos. Muy bien. Siguiente pregunta también para el público que está aquí en el Museo de Antropología. Queremos el nombre del autor de una muy famosa oración por Marilyn Monroe. Oración que comienza así. Señor, recibe esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe
aunque ese no era su verdadero nombre. Allá la señora de blanco fue la primera, sí. Muy bien. Ah. Autor de La oración por Marilyn Monroe. ¿Tu nombre primero cuál es? Olga Caro y es Ernesto Cardenal. Sí. Muy bien. Estupendo, muy bien. Muy bien. Y con esto vamos a hacer una pausa y regresamos aquí al Museo de Antropología en Jalapa a continuar con la dichosa palabra. Estamos aquí en La Dichosa Palabra, transmitiendo en el marco del High Festival desde el Museo de Antropología de Jalapa. Tenemos preguntas de nuestro público, a ver. Bueno, una cosa muy breve, nada más. Umbelina Trejo Valencia, ¿dónde estás? Umbelina. Umbelina nos pregunta por qué Pablo Picasso tenía tantos nombres y si en la actualidad se puede registrar a alguien con tantos nombres. Bueno, mi primera recomendación es no lo hagas si quieres registrar a tu hijo con tantos nombres, porque es un lío tener nombres larguísimos, etcétera. Ahora, en realidad Picasso no tenía tantos nombres. Yo no me acuerdo cuántos nombres tenía, pero sí tenía muchos nombres, pero era una costumbre muy común en la época. Todavía mi padre, que en paz descanse, tenía muchos nombres, más de los que nos imaginábamos. ¿Cuántos tenía? Porque ¿Cuántos tenía? pues no me acuerdo si tantos como Pablo Picasso, pero tenía muchos. No, es que antes había Muchos, porque era una costumbre, de, exacto, del es- día donde naciste, el santo que estaba ese día, tu abuelo, nombres tu de abuela. muchos parientes y sobre todo muchos santos protectores, porque pues tener un solo nombre estabas como muy solitos y los santos se ocupan de protegerte, pues el chiste era que tuvieras mucha protección y si un santo no te pelaba, pues te podía pelar el otro. Y ahí yo te ibas tengo acomodando, hermanos ¿no? que tienen hasta nombres repetidos, porque al primero le pusieron todos por si ya no lograban la parejita, ¿no? Y entonces tengo hermanos con el mismo nombre, claro que no los usan, ¿no? Sí, sí, pero digamos, eso es una costumbre que se ha ido perdiendo porque se ha ido perdiendo esta, digamos, esta división entre el nombre religioso y el nombre civil. Para el nombre civil, pues no es nada práctico tener muchos nombres, es verdaderamente una lata ponerle nombres largos a sus hijos, de verdad. Hasta que apareció el IFE. Empiezan entonces, complicaciones, notarios, problemas hombre, sí. para las visas, las pasaportes. Es muy complicado. Bueno, fíjate que en España, por ejemplo, antes si te bautizaban y eras mujer, estabas obligado a llamarte María. Luego ya podías llamarte lo que quisieras, pero ¿En el María serio? tiene... No, claro. De entrada, en antes la de época mí, franquista. para atrás, todas se llaman Marías. Bueno, todas Están mis hermanas bautizadas, se llaman María católicas. algo, ¿no? Pero, Laura, pero en la época franquista, porque en la época republicana, los anarquistas, claro, yo imagínate. recuerdo un famoso arquitecto que murió recientemente allí en Valle de Bravo, que se llamaba su nombre real, no tenía ningún otro, ni Luis, ni Pedro, ni nada, se llamaba Primera Unidad de Ataque. ¿En serio? Era pacífico. ¿En serio? Ay, ¿En ay, serio? Claro, se llamaba Púa. Los que lo Púa. conocen. ¿Y de apellido? Púa. ¿Púa? ¿De Se llama- apellido no, Púa? No, no, él se ponía Púa porque de- primera unidad de ataque, pues era. O sea que le también llaman ahí, pues, primera unidad o ataque. O ataque, sí, son 3 nombres. Ahora Ay, también ay, esto ay. de tener muchos nombres. Oye, y de cariño, ¿cómo le decían? Primerito, unidadito de Sí, ataque. así, ¡Al ataquito. ataque! Ataquito. Vanguardia. Vanguardia. En la época republicana, los anarquistas ponían nombres, yo tengo amigos también que se llaman respecto a montañas o ríos, Everest, por ejemplo, pues era un nombre Qué anarquista, ¿no? Exactamente. Y se ponían así, estaban registrados así. El por chiste era supuesto. para ellos no tener nombres religiosos, o sea, no Claro. ningún nombre que estuviera asociado a un Asociado. san algo o a una santa algo. Exactamente. Ahora, también en la Edad Media, la gente estaba obligada, los siervos, a tener nada más un nombre del santo en el que nacían. Y los aristócratas en Europa eran los que tenían varios nombres. Por eso, Winston Churchill, por ejemplo, recuerdo que tenía más de 20 nombres de pila. Súper 20 aristócrata. nombres, exactamente. Entonces, entre más nombres tenías, también quería decir que eras muy aristócrata. Si ustedes averiguan los nombres del rey de España o de la reina Sí, de no, Inglaterra,
estoy seguro que todos tienen más de 7, 8 nombres, ¿eh? O sea, 7, 8, o sea... A uno de los nietos Luis, del rey le llaman de Frederick, todos los santos. Jonathan, así como ya. etcétera, o nombres de muchos reyes Sí, anteriores. se llama así, de ¿Y todos qué los ibas santos. a añadir algo? No, digo, esa costumbre de... No, y luego en el epitafio, imagínate grabar todo eso. ¿no? Lo caro que le va a salir a tu familia. La lápida, te queda una estela maya. Esto del nombre del santoral también es lo que ha dado lugar a que haya gente que se llame, por ejemplo, Anib de la Rev, porque la gente veía el santoral en los calendarios y pues leían Anib del aniversario de la Revolución abreviado porque el espacio era chiquito y te llamabas Anib de la Rev, y hay casos Ay, así, pero ¿no? bien original. Nadie en tu salón se llamaba igual. Claro. Poco probable, ¿no? Ahora eso de ponerle como el santo, pues luego de repente alguien le ponía un nombre a alguien, a un niño, y pues a la gente creía, decía, pobrecito del niño le pusieron así porque cayó en ese día, ¿no? Y realmente no se llamaba, digo, los papás eligen el nombre y le pueden haber puesto un nombre que a los otros no les gusta, pero la gente creía que se llamaban por el Día del Santo, ¿no? Por eso ¿Tenemos alguna otra? mi chiste. A ver, otra pregunta. ¿Otra? Otra pregunta aquí de ustedes. Bueno, preguntaba Laura, ¿no? No. Yo creo que pone Eric. Eric, ¿verdad? Eric, sí. Eric Martín Melo Pérez. Eric Martín Melo Acá Pérez. ¿Sí está te llamas bien. Eric? Eric, ¿O ¿verdad? Sí, No sí. te llamas Laura, bautizamos? estoy casi seguro. Ni Anib de la Red. Con eso de los nombres. Por eso dije casi seguro. Casi seguro. Nos pregunta cuál es el origen de la palabra o expresión ambrosía, ¿no? Ambrosía. Bueno, la palabra ambrosía, muy brevemente, viene del griego, fue utilizada ya por Homero, es una palabra muy común entre los poetas y escritores griegos, y pues viene de am y brotos. Am es negación en griego y brotos es mortalidad. O sea, ambrosía literalmente quiere decir sin mortalidad, ¿no? Sin mortalidad. Y por supuesto se refiere a una bebida mítica, una bebida en el pensamiento mítico griego, o algún alimento. Incluso muchos creen que era un alimento sólido porque en los textos muchas veces se compara con el néctar. Y el néctar claramente era una bebida. El néctar y la ambrosía. Oye, y ¿qué es el maná? El maná, Ese sí es bueno, de la el Biblia. maná que llega del cielo. Bueno, el maná tiene dos sentidos. Digamos, porque ya si vamos con el menú, pues vamos de una vez con el esto, menú ¿no? divino. ¿Con el menú o con el maná? Con el divino menú. Con el divino menú. Claro, el maná Si Dios es quiere. un alimento que viene del cielo para los hombres. ¿Pero es O sea, sólido o líquido? ¿O tipo yogur? No, es como una vibración. Ah. Es como una vibración el maná. Pero sí hay esto- quien quiere ver en el maná realmente una cosa específica de una planta que crece en el desierto, no me acuerdo bien de los detalles. Pero Sí, un poco hay este referente de que también estos alimentos divinos que aparecen en los mitos, en la mitología india es el soma, en la mitología persa es el jaoma. el es soma jaoma. también es en la novela de Aldous Huxley. Exactamente, por eso. que Huxley lo toma de la mitología india y que se refería a que los dioses, para seguir inmortales allá en el cielo, tienen que tomar esta bebida de la inmortalidad, ¿no? Esta bebida para no morir. Pero incluso los dioses que mueren y resucitan, también tienen que volver a tomar esta bebida en la siguiente vida para poder Sí, ya se llama revi- cromosoma. Sí. revitalizarse, ¿no? Pero esta idea de la bebida se cree por muchas cosas que estaba ligado también a que los sacerdotes hacían un tipo de bebida, como dice Pablo, con plantas muchas veces alucinógenas que imitaba esas antiguas bebidas. Ahorita nos estaba platicando un arqueólogo aquí en el museo de que las caritas sonrientes, que les llamamos las caritas sonrientes de Veracruz, que realmente no son figuritas caritas, sonrientes. Fue o esas Michelle, figuritas, una son palabra. figuras completas, pero lo que pasa es que por las formas en el enterramiento normalmente quedan decapitadas, pero que son de la zona de Tierra Blanca, Veracruz, y que hay muchísimas en este museo, bellísimas. A lo mejor algunos arqueólogos nos estaban diciendo que tienen la hipótesis de que adquieren la posición de unas sacerdotisas que tomaban un líquido y que Quedaban todas se quedaban- sonrientes. se Voy a quedaban decir la esas, ¿no? dichosa palabra Hay porque varios. me están apurando.
Desembocadura de un río caudaloso, profunda y amplia, siempre es de un solo brazo y suele tener la forma de un embudo, no el brazo, sino la desembocadura. Allí se mezclan las aguas dulces con las saladas. Título del libro de un famoso poeta y traductor veracruzano. ¿Tenemos? Tenemos, ya habíamos presentado hace algunas semanas otro título de esta colección, Metegol. Este es La carta misteriosa de Eduardo Saqueri, sigo sin saber pronunciar su nombre, de la editorial Altea. Y bueno, pues es este grupo de muchachos que juegan fútbol y que ha sido convertida en película y bla, bla, bla. Aquí está La carta misteriosa. Y para ustedes, en Alianza Editorial, una de las grandes obras de la literatura del siglo XX de los Estados Unidos, de John Steinbeck, Las uvas de la ira. Qué padre, qué buena novela. Una extraordinaria novela. Y tenemos también de José E. Iturriaga, historiador, diplomático, erudito, lo religioso en el refranero mexicano, un tomo de sus obras publicado por Miguel Ángel Porrúa. Bueno, vamos con más preguntas. ¿Qué hacemos? Preguntas, a ver. Ya no quieren que hablemos de bebidas. Al público. Ahí les va. Lugar de nacimiento de José Luis Rivas, poeta y traductor. No, ¿Dónde nació José Cerquita, Luis cerquita. Rivas? No, pues dales alguna pista. Por supuesto, aquí en el estado de Veracruz, por supuesto. Un lugar Pues de sí. costa, muy buena playa. Ahí está, el lugar de... La playa más cercana, decían, a la Ciudad de México. ahí está. Se la vamos a dar toda esta noche. A to be or not to... ¿Cómo es tu camiseta? Tuviera Hamlet. To be or not to be. That is the answer, not the question. That is Tuxpan, the answer. Veracruz. Tuxpan, Veracruz. Muy bien. Y... ¿Ya no? Sí, otra. Pues es que ya otra pregunta. Nombre los libros que componen la trilogía de la memoria de Sergio Pitol. O sea, Uno ya 3 dijimos. títulos de Sergio Pitol. Uno ya se mencionó aquí. ¿Y los otros 2? Ta, 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 ta. No. Sópleselo a la señora Lola para que también ella se lleve algo. No sea así. Bueno, ¿qué nos vamos a llevar nosotros a casa? Porque no lo vamos a tener que A dar. ver ahí, Tú puedes. El arte de la fuga, Muy Nocturno de Bugara y El mago de Viena. El mago de Viena, sí. Te falta el de Te medio. faltó uno. Y te falta uno que es bastante fácil porque es algo que Que nosotros hicimos de la Ciudad de nosotros México para acá. en cierto sentido estamos haciendo ahorita. Ah, caray. A ver ahí. La vida conyugal. No, eso no estamos No. haciendo ahorita. Mira que salgo ganando, no es por nada. A ver, El que título- nosotros 4 sí estamos haciendo y ustedes, la mayoría de ustedes, No. ahorita no están haciendo, pero que estoy seguro que todos han hecho, bueno, no es seguro, Sí, pero es muy clara, probable que todos han hecho. Es muy clara A ver. esa pista. Pues no sé si estoy, a ver. Me ¿tú llamo qué Laura, pista les das? es El arte de la fuga, El viaje y El mago de Ay, Viena. ¿Y cuál es la libros marca de para tu Google. teléfono? ¿Cuál es la marca de tu teléfono? Mago de Viena. Bueno, ya lo ¿Cuál es la dijo. marca de tu celular? Ganó, muy bien. Dile también una a ella. Sí, yo digo que se lo repartan. Vamos Se a reparten un los corte libros. y volvemos en un momento. A viajar. Seguimos transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, aquí desde el Museo de Antropología de Jalapa, este museo, el segundo más importante de este país en arqueología. Desde aquí saludamos al público que nos ve en otras ciudades, en la señal internacional de Canal 22, y les recordamos que nuestra retransmisión estos miércoles a las 00:30 horas en la mañanita. Bueno, tenemos, Laura, una... Yo quiero hacer 2 anuncios. Uno es que si están aquí en la ciudad de Jalapa, todo el mes de octubre
Les invito a que visiten la Pinacoteca Diego Rivera, donde se está exhibiendo desde estos días, a propósito del High Festival, la exposición De la Tierra al Cielo, un homenaje a Cortázar por los 50 años de Rayuela. Bueno, pues tanto María Luisa Martínez como Rogelio Cuellar han hecho un experimento padrísimo con diferentes artistas y yo les invito a todos a que lo vean, está hasta finales de octubre. Y también les quiero invitar a dos presentaciones sobre una colección maravillosa que hace la editorial Pluralia. Una es el domingo 6 en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, en el Museo de Antropología, esta vez de la Ciudad de México, a las 12 del día, y el martes 8 a las 7 de la tarde en Tintico Café, que está en la República de Cuba 43, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es una colección sobre poemas de mujeres indígenas, hay de todo, es una colección padrísima. Les vamos a estar regalando estos libros la semana que viene, pero bueno, estas presentaciones son el domingo a las 12 y el martes a las 8, así que estén atentos y si se pueden dar una vuelta, merece mucho la pena conocer esta obra. Alejandro Mariani Sánchez pregunta sobre los cronopios de Julio Cortázar. Hablando de Cortázar. Historias de cronopios y de famas es el libro que yo siempre recomiendo para comenzar a leer a Cortázar. Rayuela es una novela muy llena de referencias culturales, muy llena digamos, de relaciones con otros autores. En cambio, Cronopios y de Famas, Historias de Cronopios y de Famas, es un libro con un gran espíritu lúdico. Están los cronopios, las famas y las esperanzas. ¿Qué son? No se sabe y no se dice. Solamente a través de las actitudes de estos personajes nosotros podemos identificarnos con unos o con otros. Es una de las cosas muy hermosas que tiene la literatura. La literatura tiene ciertas zonas de indeterminación, a diferencia de todos los otros discursos, no sé, de orden jurídico, médico o científico, que tratan de evitar las indeterminaciones, porque nadie va a decir, bueno, pues el municipio es medio libre, medio que no, como que no sé qué, ¿no? ¿Sí? En cambio, la literatura sí juega con las posibilidades de interpretación. Los cronopios son unos seres con los que uno puede identificarse. Son seres muy sensibles, lloran mucho, etcétera. ¿Sí? Los famas son como medio bullying, ¿no? Como hacen. ¿Cómo? Los famas hacen como los famas le hacen como bullying a los cronopios, ¿no? Sí. Lo que llamaríamos bullying hoy, ¿no? Y yo nunca había pensado eso, pero es cierto. Y precisamente las zonas de indeterminación de la literatura de Cortázar permiten que uno intervenga y platique sobre eso. Y además, realmente las situaciones en las que se meten los cronopios y las famas son hermosísimas. Viene además en un libro que trae instrucciones para subir a una escalera, instrucciones para darle cuerda a un reloj, la conducta que uno debe tener en los velorios, cuando uno llora más que los propios deudos, y entonces los deudos dicen, ah, caray, me van a arrebatar a mi muerto, y entonces comienzan a llorar más, etcétera. Es un libro regocijante, es un año... El año pasado cumplió 50 años su publicación. Dicen que Cortázar lo escribió lo escribió para entretenerse y divertirse cuando hacía un trabajo que a él le parecía muy pesado y muy aburrido, como traductor para las Naciones Unidas. Él se agotaba traduciendo todo el día y cuando podía se divertía escribiendo este libro que tiene un gran encanto y es muy, muy recomendable. Yo tengo otra pregunta, ¿todavía da tiempo? Sí. Georgina Carrillo Sánchez, ¿dónde estás, Georgina? Aquí en primerísima fila, nos pregunta qué religión practicaba John Milton, el poeta inglés, autor del Paraíso Perdido. Buena pregunta que nadie ha podido responder, creo, con mucha precisión, porque él tampoco lo dijo con muchísima precisión. Él era, digamos, un hombre de ideas bastante heterodoxas, muy avanzadas para su época. Estamos hablando de principios del siglo, o de mediados del siglo XVII, que es como una generación después de los poetas isabelinos. Le tocó vivir una época, como en el resto de Europa, muy agitada desde el punto de vista de las doctrinas religiosas, todo este conflicto entre los puritanos, los protestantes y los católicos. Él sabemos que sí era abiertamente anticatólico, abiertamente se oponía y escribió mucho en contra de la Iglesia de Roma, pero hizo siempre como los grandes
autores de la literatura, creo yo, un esfuerzo por reconciliar esta tradición clásica con la tradición religiosa de Occidente, y más que en El Paraíso Perdido, que tiene cosas increíbles como estas partes donde los ángeles comen, o los ángeles incluso pues tienen relaciones sexuales, los humaniza muchísimo. Pero tiene, aparte de este libro maravilloso, un libro donde explica más sus ideas y su filosofía, que se llama Areopagítica, si no me equivoco. Areopagítica, sí. Y además, a mediados del siglo XIX se encontró otro libro de él, un manuscrito, donde era aún más abierto respecto a sus ideas, pero básicamente sí era muy, muy heterodoxo. Se considera un escritor de avanzada porque hizo una gran defensa de la libertad de conciencia. Él siempre partió en ese sentido era, digamos, un puritano, en el sentido de que partió de la inviolabilidad de la conciencia humana, que uno tenía que respetar eso y dejar que actuara uno en conciencia, pero tampoco era un hombre moderno en el sentido de que creyera que cualquiera podía opinar lo que quisiera. Digamos, su inviolabilidad de la conciencia era para tolerar cualquier variación dentro del cristianismo, pero tampoco era un abierto defensor de los ateos o de los musulmanes o de los judíos de otras religiones. Era un hombre de avanzada para su época, pero era un cristiano, sumamente muy interesante. Pero era realmente un cristiano. Siempre fue un cristiano, sí, sí. Por eso realmente El Paraíso Perdido es realmente para muchos el último gran poema religioso, verdaderamente, en un sentido religioso de la humanidad occidental. Y pues bueno, yo podría agregar algo de lo que decía Pablo. Algunos han especulado que Milton era algo así como un arriano, porque en algunos de los pasajes de su obra, justamente la Areopagítica, casi se siente que él estaba de acuerdo con el arrianismo, que fue una herejía antigua de Arrio, en la cual realmente Jesús es posterior al Padre y por lo tanto es como un Dios secundario, ¿no? Es como un Dios secundario, ¿no? Sí, cuando Pablo se refiere a la cuestión de lo que hacían los ángeles en El Paraíso Perdido, ustedes ya pueden deducir entonces a qué se refiere a Areopagítica, ¿no? Sí. Pero ya se lo dejamos a ustedes, ¿no? Habría otro poema religioso grande, que es del siglo XIX, que es el poema Dios, de Víctor Hugo, sí, cuya traducción fue la última que hizo durante muchos años Tomás Segovia y que fue publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Que ya nos vamos, que nos... Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy, desembocadura de un río caudaloso, profundo, caudaloso, profunda y amplia siempre, es de un solo brazo y suele tener la forma de un embudo. Allí se mezclan las aguas dulces del río con las aguas saladas del mar. Título de un libro de un famoso poeta y traductor veracruzano, Estuario, es nuestra dichosa palabra del día de hoy. Bueno, tenemos muchos ganadores de las redes sociales. Agradecemos al Estado de Veracruz. Mucho agradecemos, por supuesto, a este museo que no es del INA, las piezas sí, por supuesto, que son de la universidad. Este es un espacio de la Universidad Veracruzana. Mandamos un saludo a Panamá desde México para los televidentes de Canal 5, que es el canal de Panamá, donde nos ven en la dichosa palabra. Agradecemos a todos ustedes que estén aquí. Laura, Pablo, Eduardo, Germán. Nos vemos aquí prontamente. High Festival. Un abrazo. High Festival. High.